Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Hero de Will Pfeiffer y el español Kano, que no es más que una de las múltiples adaptaciones que el concepto Dial H for Hero ha tenido a lo largo de la historia en el universo DC. En este caso en concreto es una serie de primeros de los 2004, y que tuvo, si no éxito a nivel comercial, sí que se convirtió en una especie de obra de culto, sobre todo su primera parte, y es muy recordada. Esta es la edición de Norma Editorial en tapa blanda, todo lo que se publicó en España, los primeros 11 números, que por cierto creo que es el único país en el que están publicados estos tomos. En Estados Unidos se publicó un recopilatorio con los 6 primeros números, pero el resto quedó solo en grapas. Y bueno, antes de empezar, como siempre, un poco de contexto. Dial H for Hero es un concepto clásico de DC. Surgió en 1975 en la revista House of Mystery, y en aquel momento esa revista era un título contenedor donde se presentaban a nuevos personajes y había historias cortas de diferentes protagonistas que iban variando. Allí surgió este dial, que es un dial telefónico, originalmente de rueda, luego ya se fue actualizando, y que daba a su portador, cuando marcaba las letras HRO, Hero, héroe en inglés, daba poderes, o mejor dicho, convertía al portador en un personaje cada vez diferente, un superhéroe que podía tener habilidades de vuelo, de fuerza, de invisibilidad, de supervelocidad, nunca repetida. El título tuvo cierto éxito, continuó en House of Mystery hasta que se cerró la serie, y años después, 15 años después, volvió a retomarse, esta vez con unos protagonistas que eran hermanos o amigos, una pareja, y que, sustituyendo el dial por un colgante y una muñequera, pero con el mismo funcionamiento: marcabas Hero y aparecía, te convertías en un personaje, en un superhéroe con poderes random. Nunca sabía qué es lo que iba a ocurrir o cómo ibas a aparecer. Eso tuvo bastante más éxito y la serie duró mucho. De hecho, llegó a relacionarse con los Titans de la época, los Teen Titans, pero de nuevo volvió a caer en el olvido hasta que años después volvió a darse un intento, esta vez sin éxito. Y ya a principios del 2000, esta serie de Will Pfeiffer y Kano, que ya digo, sí tuvo bastante éxito. Will Pfeiffer es un autor de toda la vida de DC, es un autor que probablemente no ocurra como con otros, que tú escuchas su nombre y automáticamente lo asocias a una obra en concreto. Tú escuchas Peter David en DC y te viene a la cabeza Aquaman o Supergirl, o escuchas Bill Willingham y automáticamente te viene a la cabeza Fábulas. Pfeiffer ha trabajado en etapas largas en Aquaman, en Demon, en Catwoman. Creo que fue el responsable de un reinicio de los Teen Titans, no estoy seguro, me suena. Incluso tuvo su propia serie en Vertigo, Finals, junto a Jill Thompson. Pero no es un autor que tú asocias automáticamente con una obra maestra o una obra más... Y Cano es de nuevo un caso parecido. Es un dibujante español que, cuando tú piensas en dibujantes españoles triunfando en Estados Unidos, pues piensas o bien en los clásicos, La Roca y Pacheco, o bien en los más actuales y rompedores tipo David Aja. Cano no se te viene a la cabeza, pero es alguien que tiene una regularidad y una permanencia en el mercado americano desde finales de los 90 hasta hoy día. No ha parado de trabajar en etapas largas, en algunas veces, como el Action Comics de Joe Kelly. Después colaboró también con Brubaker y David Aja en el inmortal Iron Fist, en La Cosa del Pantano, y últimamente, los últimos años, en Valiant, donde se encargó de etapas de Quantum Woody, parte de la serie Lightwear, incluso un par de números de la vida y muerte de Toyo Harada. Es alguien que tiene una regularidad y una presencia en el mercado USA que pocos pueden presumir de eso. Y aquí, este Hero, pues, ¿qué tenemos? Es, como ya digo, una edición de Norma en tapa blanda, como eran las habituales en aquella época, que tiene, eso sí, una introducción a manos de Jeff Jones, nada menos, que cuenta cómo se encontró los guiones en DC. Antes de que esta serie fuera publicada, él leyó los primeros guiones de la historia, le gustó tanto que hizo una carta pública diciendo que si a alguien no le gustaba la serie una vez que la hubiera comprado, que él le recompraba los números. Fue una forma, primero, de promocionar la serie y, segundo, de mostrar su confianza en un título que hacía mucho tiempo que no tenía una cabecera mensual. Y el caso es que
Como él dice aquí, no solo no tuvo que recomprar ningún número, sino que a las pocas semanas el primer número, el número 1, se vendía a 10 euros por eBay. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Bueno, en primer lugar por el dibujo. Aquí Kano está espectacular, sobre todo en la primera historia. Esta es una serie que su concepto básico, aunque luego ha cambiado, es en números autoconclusivos en los que diferentes personajes interactúan con ese objeto dando como resultado diferentes acciones o diferentes formas de enfrentarse al hecho de tener poderes. En la primera parte de esta serie, los 4 o 5 primeros números, no es así. Es una historia larga de un personaje, que conocemos en las primeras páginas, y ya veis que el dibujo es buenísimo. Es súper trabajado, cuida muchísimo los fondos, hay unos picados, unos contrapicados, es muy bueno. De verdad, Kano aquí se sale. Y la historia nos presenta a este personaje que está llamando a un chico, un joven, llamando a la línea de la esperanza porque va a suicidarse. Y a través de esa conversación con el operador vemos lo que ha ocurrido y qué ha hecho qué ha ocurrido para que llegue a esta situación. El tono de la serie no es el que podéis imaginar, porque sobre todo si lo comparáis con la serie actual de este título que está sacando ECC con un enfoque mucho más juvenil, aunque también está bien por lo visto. Aquí esto es una serie que por enfoque y por idea podría haberse publicado en Image estos días. Nos cuenta la vida de este chico en una ciudad postindustrial, una ciudad que dependía de una fábrica que al cerrar mandó a casi toda su población al paro y su padre murió, su madre le abandonó, él intenta avanzar en la vida pero acaba trabajando en una tienda de helados, un trabajo aburrido, un trabajo repetitivo, un trabajo mal pagado en el que con el tiempo se convierte en el empleado más veterano que se encarga de enseñar al resto. El resto que va pasando porque encuentran trabajos mejores mientras él se queda estancado ahí. No tiene nada que le motive en la vida, solo su interés por su amiga, su compañera de trabajo, que nunca se atreve a decirle nada porque ella parece estar obsesionada con los superhéroes, con Superman, y él la verdad es que no cree que estar a la altura. Por eso dice en las primeras páginas, hablando con el operador de la línea de la esperanza, que el peor día de su vida fue el día que vio a Superman pasar y se dio cuenta de que él nunca podía llegar a nada parecido a eso. Sin embargo, pues la historia da un giro cuando encuentra de forma accidental este dial y por supuesto lo usa. A partir de aquí pues ya empieza lo que es la historia en sí, y una historia que lejos de ser positiva, optimista, nos muestra que es una metáfora de que los problemas están en nosotros, no fuera, y que independientemente de que tengamos algo, en este caso un objeto mágico o dinero, o si no estás satisfecho con tu vida y con lo que eres, pues no vas a tener una buena vida. Aquí nuestro protagonista intenta ser un superhéroe, intenta convertirse en lo que cree que le gustará a su compañera de trabajo, pero no hace más de que equivocarse, y con algunas situaciones duras y, en fin, la primera historia está muy bien y solo por esta merece la pena comprarse esta serie. A la misma vez hay subtramas que se van con pocas páginas, pero se van elaborando a lo largo de los diferentes números, en las que primero vemos cómo llegó o quién era el antiguo poseedor de este dial antes que él, y más adelante como un antiguo villano que está en la cárcel se da cuenta de que el dial ha vuelto a salir a la luz y quiere recuperarlo. Pero las historias, aparte de eso, se pueden leer independientemente, y la primera, después de estos 4 primeros números, con algunas páginas, ya veis, alucinantes, acaba y pasa el testigo a otro protagonista, a otro personaje, en este caso un hombre de negocios. Aquí, a partir de aquí las historias son ya individuales, de un solo número, y la verdad es que eso tiene mérito porque ya he dicho muchas veces, es muy difícil contar una historia de un solo número que tenga un comienzo, un desarrollo y un fin, que te deje satisfecho y que sea capaz de presentar a los personajes y hacerlos reconocibles en pocas páginas. En esta historia vemos a este hombre de negocios que lo tiene todo y que no valora nada y que se obsesiona con su aparatito, con su juguetito, descuidando su trabajo, su familia y su vida en general. Es una metáfora de las drogas y de la obsesión, bueno, a cualquier cosa, ya sea una droga, ya sea un objeto, ya sea algo que te impide valorar lo que tienes y al final pues inevitablemente lo acabas perdiendo.
El dibujo veo aquí una bajada en la calidad, quizá porque tuvo menos tiempo para hacerlo o quizá por... no lo sé. El caso es que sigue estando bien, pero lejos del nivel que vimos en algunas páginas anteriores. Y a partir de aquí, pues cada historia, la primera de la del hombre de negocios, la segunda la de esta chica, el dial cae en una escuela secundaria en la que un grupo de chicas lo usan para escaquearse de los estudios, para divertirse, para gastarse bromas, pero inevitablemente eso atrae la atención de adultos y bueno, hay unas consecuencias. Después de eso tenemos ya el segundo tomo, con dibujo de Gleason, porque hace algunos films, Patrick Gleason, el dibujante de Superman, lo hemos conocido de la etapa del Renacimiento, que una historia que me gustó mucho, muy divertida, el tipo Jackass. ¿Os acordáis de esas películas en las que un grupo de capullos se tiraban de edificios, se clavaban clavos con martillos neumáticos, se echaban agua hirviendo para grabarlo y hacer películas? Tuvo mucho éxito y aquí es lo mismo. Alguien encuentra, es una cadena. Desde el primer número podemos trazar cómo han llegado a los diferentes poseedores del objeto y aquí lo usan para hacer ese tipo de grabaciones a los Jackass, tirándose de edificios, reventando camiones, para poder luego grabarlo y hacerse famosos, atrayendo la atención de un ejecutivo de Hollywood sin escrúpulos que, bueno, la historia al final acaba de una manera que no me la esperaba y me gustó bastante. Y luego tenemos otra en la que el aparato cae en manos de un criminal de tercera de Gotham que ve la oportunidad para realizar su sueño y enmendar algo que ocurrió en el pasado, que vamos a descubrir al final. Y la última, que me parece una joyita, una historia prácticamente sin diálogos, solo al principio, en la que unos arqueólogos encuentran en una cueva de Gotham una serie de grabados, de dibujos de la edad de piedra que no pueden entender porque tienen una calidad y tienen cosas como la perspectiva que es imposible que se hubiera hecho hace tantísimos milenios. Y la historia nos lo cuenta como ese aparato, que es mucho más antiguo de lo que cualquiera podía imaginar, cae en medio de una tribu prehistórica y como uno de ellos se convierte en alguien poderoso. Al principio es alguien que es capaz de proveer para la tribu y protegerla, pero luego eso crea enfados, eso crea, como siempre, recelos, envidias, y al final abandona la tribu para viajar por el mundo y lo que vemos en la cueva son las experiencias que ha vivido, con un final muy bonito. De verdad es una de las mejores historias de esta serie. Y nada más, esto está disponible solo en Norma, creo que no ha vuelto a editarse. En Estados Unidos solo hay un tomo recopilatorio del primero, pero es muy fácil de encontrar. Por 10, 12 euros se puede encontrar de segunda mano y realmente merece la pena. Y nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.